Valar Morghulis, Andalos, Rhoynar y primeros hombres, soy Kai y en este vídeo voy a contaros la segunda parte de la historia de Jon Nieve, que como recordaréis dejamos colgada en el vídeo anterior cuando Jon se unió al ejército de los salvajes liderados por Mance Rayder. Jon no tardaría en cogerle cierto cariño a Tormund Matagigantes, que era el capitán del grupo en el que él fue colocado. Además, cada día era más evidente que Ygritte quería acostarse con él. Jon siempre la rechazaba, no porque no le gustara, sino porque como hombre de la Guardia de la Noche había jurado que nunca tendría esposa o hijos y no deseaba por nada del mundo engendrar un bastardo. Pero cuando Mance llegó al puño de los primeros hombres, vio que Jon no le había dicho la verdad, porque había restos del campamento del viejo oso y probablemente le habría matado allí, si no fuera porque Ygritte intercedió y dijo que ambos se habían acostado juntos, con lo que Mance perdonó a Jon a cambio de enviarlos a ambos al muro con el Magnar de Zen. Jon se vio entonces obligado a acostarse con Ygritte, y para cuando llegaron al muro se dice que ya se habían acostado medio centenar de veces. Cada noche dormían juntos, y a veces por las mañanas, antes de levantarse, aún se acostaban una última vez. Ambos contemplaron cómo algunos de los salvajes escalaban el muro, para luego tirarles escaleras de cáñamo trenzado y poder subir ellos mismos. Y ya en la cima, a Ygritte se le escapó que Mance les había guiado hasta los colmillos helados para buscar el cuerno de Joramun, con el que, según las leyendas, podrían derribar el muro. Luego descendieron el muro por la cara sur en Guardia Gris, que estaba abandonado desde hacía más de 200 años, y desde allí viajaron más hacia el sur hasta una aldea llamada Corona de la Reina, en el Nuevo Agasajo. Se encontraron allí con un anciano que había encendido una hoguera para refugiarse de la tormenta, y los salvajes quisieron matarlo, obligando a Jon a que lo ejecutara él mismo. Pero Jon no pudo hacerlo, Ygritte lo hizo por él, y cuando los cenitas justo iban a matarle, Verano, el lobo de Bran, apareció de repente y empezó a rajar gargantas. Bran justamente estaba también en esa aldea en ese mismo momento, escondido, y gracias a la confusión, Jon pudo dejarlos atrás, coger el caballo del anciano y salir al galope hacia el muro, escapando así de los salvajes. Sin embargo, se sentía mal consigo mismo. Por un lado, se sentía mal por haber dejado atrás a Ygritte, a la que había llegado a amar y que quizá pagaría con la muerte su traición. Y también se sentía mal por algunos de los otros salvajes, a los que había empezado a coger aprecio. Pero si no iba al muro, atacarían al Castillo Negro desde el sur y matarían a toda la Guardia de la Noche, para luego dejar paso a decenas de miles de salvajes por la puerta, y eso Jon no lo podía permitir. Gracias al caballo, Jon llegó a tiempo al Castillo Negro para avisar de que 120 salvajes disciplinados y bien armados les atacarían desde el sur. El maestre Aemon le curó la herida de la pierna y fue entonces cuando le contaron que Bran y Rickon habían sido asesinados por Theon y que Invernalia ya no existía. Jon se sintió consternado, pero en cualquier caso, su deber era lo primero. Estaba herido en la pierna y tenía que ir con una muleta, pero aún así quiso luchar y estuvo como arquero desde una de las torres durante toda la batalla contra los 100 salvajes, excepto por un momento en el que tuvo que luchar con la espada. Juntos, los pocos miembros que quedaban allí de la Guardia de la Noche consiguieron vencer a los salvajes que habían escalado el muro, gracias a una estrategia diseñada por el herrero Donal Noy, aunque evidentemente Ygritte fue herida de muerte. Jon consiguió encontrarla entre los moribundos, y ella no parecía enfadada con él. Le recordó los buenos momentos que habían pasado juntos, y luego murió en sus brazos. Él mismo se encargó de quemar el cadáver de Ygritte y luego llegaron los salvajes de Mance Rayder. Eran decenas de miles, incluso cientos de miles. Donal Noy, que estaba al mando, bajó para proteger la puerta, quedándose Jon al mando de los arqueros que había en el muro. Noy murió matando al rey de los gigantes, así que Jon asumió entonces el mando del muro a falta de nadie más apropiado. Lo defendió durante días y días, hasta que un día llegaron Janos Slynt, Alistair Thorne y algunos hombres de Guardia Oriente del Mar, quienes le acusaron de desertor y asesino y lo encerraron en una celda. Entonces, Janos Slynt asumió el mando y después de 4 días encerrado, le enviaron a parlamentar con Mance Rayder con la misión secreta de matarle en cuanto tuviera ocasión.
Jon no tuvo más remedio que aceptar, aunque si intentaba algo contra Mance, moriría, y si no lo intentaba, Janos Slynt le mataría, así que se encontraba entre la espada y la pared, justo cuando llegó el ataque de los hombres del rey Stannis Baratheon, que barrieron a todos los salvajes, capturaron a Mance y dispersaron su ejército. Gracias a eso, Jon se salvó, pero algunos seguían pensando que era un traidor. Bowen Marsh le apartó del servicio, así que se quedó sin nada que hacer. Se ofreció a entrenar a algunos de los reclutas más verdes, y cuando estaban de servicio, él se entrenaba a solas o se medía con cualquiera que se prestara voluntario. La calma había vuelto al Castillo Negro. Llegaron los hombres de Torre Sombría y de Guardia Oriente para celebrar la elección de un nuevo Lord Comandante, pero nada de aquello le importaba. Jon ni siquiera se molestaba en votar o en asistir a las reuniones, sino que únicamente se pasaba el tiempo entrenando. Fue entonces cuando el rey Stannis se dirigió a él en persona y le ofreció a Jon el apellido Stark y el asentamiento de su padre si luchaba para él como señor del norte. Jon le pidió unos días para pensarlo y pronto comprendió que siempre había deseado ser el señor de Invernalia, el heredero de su padre, pero que no era lo que debía hacer, porque su deber estaba para con su juramento a la guardia. Por suerte o por desgracia, mientras eso sucedía, su amigo Ethel Penas presentó el nombre de Jon en la votación y gracias a un engaño de Sam, junto a un efecto causado por el cuervo de Mormont que apareció en el último momento y voló hasta él, Jon fue escogido por paliza como el nuevo Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Jon tan solo tenía entre 16 y 17 años cuando esto ocurrió. Una de sus primeras órdenes fue obligar a toda la guarnición a hacer prácticas de tiro con arco diarias, incluidos mayordomos y cocineros, en preparación de cuando tuvieran que enfrentarse a los otros y a los espectros. También le proporcionó al rey Stannis y sus hombres provisiones, refugio y el fuerte de la noche, además de permiso para instalar en el agasajo a unos cuantos salvajes. Envió al maestre Aemon y al bebé hijo de Mance Rayder a Antigua para que Melisandre no los pudiera quemar, y envió también a Gilly y Sam para que su amigo se formara como maestre. Gilly jamás se habría marchado sin su hijo, así que Jon tuvo que amenazarla de alguna manera y hacerle promesas hasta que consiguió convencerla. Así pues, el hijo de Mance se fue con ella a Antigua, mientras que su verdadero hijo se quedaba en el Castillo Negro bajo el cuidado de Val, la hermana de la esposa de Mance. Más tarde, el rey Stannis no se mostró satisfecho con tener solo el fuerte de la noche, así que le exigió todos los otros castillos del muro que no estaban ocupados. Jon no lo aceptó y Stannis tuvo que tragar, solo bajo la condición de que si no ocupaba él mismo con hombres de la guardia todos los castillos antes de que pasara un año, Stannis le mataría. Y Jon tenía intención de cumplir su palabra. Envió a Bedwick, apodado Gigante, como líder de Marcahielo junto a 30 hombres, 20 de la guardia y 10 de Stannis. Luego quiso mandar a Janos Slynt como líder en Guardia Gris, con 10 del Castillo Negro, 10 de Torre Sombría y 10 de Stannis, pero Slynt no quiso obedecer, se rió en su cara y le insultó, así que Jon le cogió y le decapitó. En su lugar, envió a Guardia Gris a un mayordomo canoso de la Torre Sombría. Más tarde, Melisandre quemó vivo a Mance Rayder, pero Jon, como creía que no era una muerte justa, hizo que 4 de sus hombres le dispararan flechas, matándolo de forma limpia. Aquello irritó a Stannis, pero no se lo hizo pagar. Y a continuación, Jon envió a Torre Sombría y a Guardia Oriente a los 4 últimos compañeros que quedaban de su promoción, que eran Gren, Pip, Sapo y Halder, porque ahora que era el señor del muro no se podía permitir tener amigos, ni siquiera ellos. Entonces el rey Stannis le contó sus planes de atacar Fuerte Terror cuando Ramsay Bolton marchó al sur a conquistar Fosso Cailin, pero Jon le convenció de lo contrario. A cambio de que Stannis le entregara a todos los salvajes que había capturado, Jon le indicó cómo ganarse la lealtad de los clanes de las montañas, que eran unos 3000 hombres, y le propuso atacar Bosque Espeso, que seguía en poder de los hombres del hierro, en lugar de Fuerte Terror. Stannis aceptó su estrategia y se fue, y la verdad es que aquella idea le fue muy bien, y de hecho, gracias a Jon, Stannis no fue traicionado en Fuerte Terror.
Tras la partida del rey, Jon se encargó de repartir algo de comida entre los 300 salvajes que aún quedaban, que estaban en Villa Topo, y consiguió reclutar a 63 de ellos para que se unieran a él y le ayudaran a defender el muro. A estos los empezó a repartir por el muro con hombres de la guardia, justo cuando Melisandre le confesó que había salvado a Mance Rayder de las llamas, y le convenció para que lo enviara a Invernalia a rescatar a Arya, que según creían era la esposa de Ramsay Bolton. Jon aceptó porque amaba a Arya con toda su alma, y con Mance envió también a 6 mujeres salvajes. Tras eso, Jon envió a Val, la hermana de la esposa de Mance, a buscar a Tormund Matagigantes para que le hiciera una propuesta: comida, cobijo y paz si se unía a ellos y les ayudaban a proteger el muro de los otros y los espectros. Pues Jon había comprendido que los salvajes no eran sus verdaderos enemigos, sino que eran los otros, y en consecuencia estaba dispuesto a dejarles entrar a todos si a cambio ellos les ayudaban en su lucha. No mucho después llegó la reina Selyse, la esposa de Stannis, para establecerse en el Fuerte de la Noche, y con ella llegó un representante del Banco de Hierro de Bravos que quería hablar con Stannis para reclamar el oro que Cersei le debía al banco y que no le daba. Jon se aprovechó de su visita para pedirle prestados los 3 barcos con los que había venido, y además pedirle dinero para que la Guardia de la Noche pudiera sobrevivir durante el invierno. El banquero acabó accediendo, y justo después del acuerdo llegó Alys Karstark huyendo de su tío, el castellano de Bastion Car, pidiéndole ayuda a Jon y avisándole de que los Karstark pensaban traicionar al rey Stannis. Alys se acabó casando con el nuevo Magnar de Cer en el Castillo Negro, estando Jon presente y acompañándola en todo momento. Después, Val regresó de su misión, reuniendo a Tormund con Jon. Ambos acabaron pactando que todos los salvajes, gigantes y mamuts podrían cruzar el muro si se quedaban en paz al otro lado. Jon le dio 3 días para movilizar a todos los suyos, que en total eran más de 3000 salvajes, casi 200 gigantes y más de 80 mamuts. El acuerdo incluía que los salvajes podrían quedarse con sus pieles y pellejos, pero debían entregar el resto de sus riquezas: oro, plata, piedras preciosas, lo que fuera, para así poder venderlo todo para poder pagar con ello comida para el invierno. Y también se acordó que les entregaran rehenes, 100 muchachos de entre 8 y 16 años, para que prestaran servicio como pajes y escuderos, asegurándose así que los salvajes no les traicionarían. Jon pensaba dejar que el Llorón, otro de los líderes salvajes, cruzara con su grupo el Puente de los Cráneos, y pensaba situar a todos los salvajes en los castillos del muro que aún estaban abandonados. Durante todo su tiempo como Lord Comandante, Jon había conseguido guarnecer ya Marcahielo, Túmulo Largo, la fortaleza de Azabache, Guardia Gris y Lago Hondo. Ninguno contaba con hombres suficientes, pero aún quedaban 10 castillos vacíos y abandonados que debía ocupar cuanto antes para poder defender el muro de los otros y los espectros. Así pues, decidió instalar a Soren Rompehuesos en Puerta Piedra, a Tormund en Escudo de Roble y a Morna Máscara Blanca en Puerta de la Reina. Colina Escarcha y Puerta Escarcha aún estaban sin guarnecer, así que pidió consejo a Yarwick y Marsh, pero se dio cuenta que lo único que ambos decían siempre era que los salvajes no eran sus amigos, sino sus enemigos. Era por ello que su relación con los hombres de la Guardia de la Noche era cada vez más tensa. La mayoría pensaban que él era demasiado permisivo con Stannis y mucho más con los salvajes. Muchos se arrepentían de haberle escogido y le insultaban a la espalda, llamándole niño o mocoso. Pero Jon continuó actuando de aquel modo, dando cobijo a los salvajes, porque sabía que ellos no eran el verdadero enemigo. Supo que en Casa Austera se había acumulado gran cantidad de salvajes, así que envió todos los barcos que tenía, que eran 11, bajo el mando de Cotter Pike, para rescatar a los salvajes. Pero de los 11, solo 6 llegaron a su destino y encontraron a los salvajes sin provisiones, comiéndose a sus muertos. Pike pidió que enviara ayuda por tierra, así que Jon pensó en dirigir una expedición hasta Casa Austera para salvar a todos los posibles. Pidió ayuda a la reina Selyse, pero ella se la negó y solo Tormund decidió prestarle ayuda. Pero justo cuando pensaba irse, una carta de Ramsay Bolton llegó al Castillo Negro. Ramsay le escribió que había matado a Stannis y capturado a Mance Rayder, y le exigía a Selyse, a Shireen, a Melisandre, a Val, a Theon y a Jaime Poole, aunque esta última Jon se pensaba que era Arya. Ramsay dijo que, si no obedecía, atacaría el Castillo Negro y le mataría. Y aquello
fue la gota que colmó el vaso. Jon no pudo soportarlo, no pudo soportar el insulto, ni el saber que semejante escoria ocupaba el castillo de su padre, ni que aquellos eran los hombres que habían matado y traicionado a su hermano Robb, ni pudo soportar pensar que Arya estaba en peligro, así que convocó a todos los hombres del Castillo Negro, tanto salvajes como hombres de la guardia, para decirles que Tormund iría a Casa Austera mientras él iba a Invernalia, renegando de sus votos y de su juramento. Entonces los salvajes soltaron gritos de apoyo, muchos dijeron que irían con él. Pero por desgracia, nada más salir de la sala, sus propios compañeros de la guardia, con quienes no se llevaba bien por el tema de los salvajes, le apuñalaron por haber roto sus votos. Y con esto termina todo lo que sabemos sobre la historia de Jon Nieve tras el quinto libro de Canción de Hielo y Fuego. El último libro termina sin saber si Jon sigue vivo o muerto, pero hay algo de lo que todo el mundo parece haberse olvidado y que sin embargo es importante, y es que antes de que Robb muriera, proclamó que Jon sería su heredero como rey en el norte en caso de que a él le sucediera algo. Tal vez esto tenga relevancia en un futuro, en caso de que Jon sobreviva, pues por tanto, él se convertiría en el nuevo rey en el norte. Dicho esto, espero que este vídeo os haya gustado y os haya servido para aprender. Recordad que podéis seguirme por Twitter, Twitch e Instagram y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chicos.